llamamos factores determinantes del volumen sistólico, y la frecuencia cardíaca mucho depende del sistema autonómico del cuerpo y el sistema humoral, ¿no? Ambos constituyen el gasto cardíaco, que viene a ser más o menos alrededor de 5.000 mililitros en un minuto, ¿no? Importante esto para que sepan y entender un poco la semiología cardiovascular. Bien, hablamos de semiología cardiovascular como una disciplina, ¿no? Que estudia los signos y síntomas de manifestaciones o manifestaciones subjetivas y objetivas de los trastornos cardiovasculares, tanto cardíacos con compromiso vascular. Y para esto, para entender bien los signos y síntomas cardiovasculares, tenemos que ir en forma ordenada siempre, partiendo desde la inspección, palpación, percusión y auscultación en general, ¿no? En general. Pero en el sistema cardiovascular invierte las cosas. Primero siempre hay que hacer inspección, auscultación, palpación y percusión. Ustedes recuerdan bien de las primeras clases que tienen ustedes, la historia clínica es muy importante en el sistema cardiovascular porque a través del cual recabamos datos importantes tanto de signos como de síntomas, ¿cierto? Y estos componentes estructurales de la historia clínica son los datos de filiación, anamnesis o interrogatorio, examen físico general y o regional y el diagnóstico sindromático, que son la suma de signos y síntomas del sistema cardiovascular. Y dentro de los datos personales, generalmente tomar en cuenta el nombre y apellido de la persona, del paciente, la edad es importante, el sexo en algunos casos, la profesión, ocupación, porque en función a esto también aparecen algunas enfermedades. La procedencia es importante porque si es un paciente, digamos, de la área rural o periurbana y es país endémico como el nuestro, hay que pensar también si hay una bradicardia o alguna manifestación cardíaca en Chagas, ¿no? La nacionalidad es importante también, la raza, religión, por ahí no mucho, ¿no? El estado civil, la cobertura provisional, dirección particular, y siempre hay que anotar para cualquier referencia al teléfono, etcétera, ¿no? Dirección donde trabaja, donde vive, ya, dónde nació, inclusive hay que anotar fecha y hora del momento del examen que recabamos los datos del paciente. La anamnesis, tomar en cuenta siempre de quién estamos recabando la historia clínica, fuente de la historia clínica, motivo de consulta, enfermedad actual, los antecedentes personales y familiares son muy importantes para completar la historia clínica dentro del interrogatorio. Dentro del examen físico tenemos el examen físico general, eso ya han llevado en teoría, signos vitales y examen físico regional, tomar en cuenta estos 4 parámetros importantes, ¿no? Inspección, auscultación, palpación, percusión en cardiología. Luego el sindromático, ¿cierto? Bien. Antecedentes personales en cardiovascular es importante tomar en cuenta si antecedentes como la diabetes, dislipidemias, el tabaquismo, hipertensión, fiebre reumática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Por ejemplo, pacientes barrenderos, mineros, etcétera, para pensar en un EPOC o corpulmonales, ¿no? Enfermedades de Chagas, enfermedades colágenopáticas, como ser las enfermedades reumáticas, en antecedentes familiares, la hipercolesterolemia familiar, antecedentes cardiopatías congénitas, o sea que es poco frecuente, pero pensar nomás, ¿no? Cardiopatías congénitas y muertes súbitas en algunos pacientes que puede ser hereditario o congénitos, principalmente en las hipertróficas, las infecciones sistémicas, etc. Enfermedades sociales, principalmente el alcoholismo, el tabaquismo, si consume algunos medicamentos. En farmacológicos, ¿qué medicamentos recibe aparte de lo que pueda recibir medicamentos para el corazón, ¿cierto? Puede ser medicamentos de origen para situaciones hormonales, antiinflamatorios, antialérgicos o corticoides y mucha gente a veces sí digoxina sin indicación importante, ¿no? Antecedentes laborales, como les dije, la exposición a la pintura, al polvo y el estrés laboral, situaciones de trabajo principalmente, ¿no? Bueno, si vemos un poquito la edad, ¿cuáles son las enfermedades que más frecuente
podemos pesquisar en función a la edad, ¿no? Antes de los 5 años siempre hay que pensar cuando si hay soplo, cianosis, disnea, etcétera, cardiopatías congénitas, ya sea cianóticas, las miocarditis infecciosas o inflamatorias, las miocardiopatías hipertróficas o restrictivas principalmente. Si son de edad de 5 a 10, 12 años, pensar en la fiebre reumática, ¿no? Infecciones de la faringe o de las amígdalas y las congénitas. 3 a 25 años sí que hay que pensar en algunos síndromes, ¿no? El estrés, algunas valvulopatías a consecuencia de la fiebre reumática. De 25, 30, 40 años, las valvulopatías, los problemas valvulares, mitrales, aórticas principalmente, ¿no? Consecuencia de las infecciones, como les dije, de la faringe, amigdalitis y otras infecciones, y las miocardiopatías, ¿no? Dilatadas en caso de Chagas. Si son mayores de 50 años, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, compromiso de las coronarias. Más de 70, 75 años, por supuesto, pensar en problemas coronarios, cardiopatías hipertensivas o valvulopatías de origen eh, esclerótica, ¿no? Bien. Bueno, la parte de fisiopatología casi de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares siempre hay que pensar ya que si son enfermedades cardiovasculares adquiridas, hay que pensar e investigar siempre la parte de la conducción eléctrica del corazón y la parte de sobrecargas, ¿ya? Sobrecargas hemodinámicas o alteraciones estructurales y funcionales en función a la precarga, poscarga, la contractilidad, la frecuencia cardíaca. Tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias afectan en la función cardíaca, ¿no? Y en la parte de conducción eléctrica, la excitabilidad, la conductibilidad, los bloqueos, por ejemplo, automatismos, las taquiarritmias, bradiarritmias, la contractilidad, el estado inotrópico, la repolarización prolongada, la rápida, afectan en el sistema cardiovascular, ¿no? Y estos mismos producen lo que llamamos signos y síntomas, ¿no? Con manifestaciones pueden ser severas, moderadas o graves, ¿no? Y esto es lo que constituye los síndromes. Y dentro de los factores de riesgo que está en su programa, tenemos dos grupos, las no modificables y las modificables. Las no modificables son los que tiene una persona ya desde que nace hasta que se muera, ¿cierto? Es decir, la edad, el sexo, la menopausia en las mujeres o el climaterio, déficit de estrógenos, herencia y los antecedentes familiares. Dentro de los modificables tenemos modificables por el paciente y modificables por el médico, es decir, depende del paciente o del médico, de la orientación y la guía del médico, ¿no? Si depende del paciente, hablamos de tabaquismo, la obesidad, hay que decir que baje de peso, deje de fumar, el sedentarismo, hacer ejercicio, deje de tomar bebidas alcohólicas o por lo menos baje, el alcoholismo, el estrés es muy importante actualmente, pacientes con personalidad tipo 1, los hiperkinéticos, los que duermen poco, uso de algunos fármacos y el nivel socioeconómico importante, ¿no? Estos son ya factores de riesgo modificables por el paciente. Y los modificables por el médico, es decir, hacer tratamiento y guía, ¿no? La hipertensión arterial, las diabetes mellitus, dislipidemias, principalmente el colesterol, hemocisteinemia, hiperuricemia, lipoproteínas A, cualquier proceso inflamatorio sistémico del cuerpo es un factor de riesgo vascular, ¿no? El síndrome metabólico, con eso vamos a ver después la próxima clase, es dislipidemia, obesidad, hipertensión, etcétera, ¿no? Que constituye el síndrome metabólico que cada vez está más frecuente en nuestro medio. También se llama marcadores de riesgo de enfermedad tromboembólica o aterotrombótica, principalmente tanto de vasos coronarios, cerebrales, renales, etcétera, ¿no? Inclusive periféricos. Llamamos factores de riesgo convencionales, justamente a estas enfermedades que sí puede manejar el médico y o el paciente, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, tabaquismo, obesidad, el estrés y los factores de riesgo novedosos que llamamos ahora que sí hay que tomar en cuenta porque estos son los factores más importantes para poder, digamos, bajar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Proteína C reactiva, hiperhomocisteinemia, se está estudiando bastante, hiperuricemia, hiperfibrinogenemia, que afecta es un factor de riesgo de clase 1, las citocinas y las enfermedades mieloperoxidasas, ¿no? Son factores importantes a tomar en cuenta.
¿Cuáles son los signos y síntomas cardiovasculares que habitualmente vemos todos los días y son los más frecuentes? El dolor torácico, la disnea, las palpitaciones o golpeteos, el síncope, edemas, las lipotimias, vamos a diferenciar del síncope, edemas, la cianosis, la debilidad y las muertes súbitas es frecuente, principalmente en pacientes con miocardiopatía hipertrófica o en pacientes chagásicos, ¿no? Al mismo tiempo también presentan cuando hay signos de insuficiencia cardíaca, astenia, adinamia, tos seca o húmeda, la expectoración, la hemoptisis, manifestaciones digestivas, urinarias y algunas veces las neurológicas como ser las cefaleas o dolor de cabeza. Dentro de los principales síntomas tenemos la disnea, es decir, sensación de falta de aire, edema, hinchazón en el cuerpo, puede ser localizado o sistémico, simétrico, asimétrico, dolor precordial que generalmente presenta pacientes desde niño hasta la edad adulta, que puede ser típico o atípico, enseguida vamos a ver, la cianosis puede ser central o periférico, ¿no? Síncope y la lipotimia. Vamos a ver, síncope es con pérdida de conocimiento, lipotimia sin pérdida de conocimiento. Las palpitaciones o golpeteos en el pecho, la fatigabilidad son principalmente manifestaciones muy importantes del sistema cardiovascular. Dolor torácico. Hablamos de dolor torácico, cualquier molestia dolorosa que llamamos en el tórax, anterior, posterior, ¿no? O lateral, derecho, izquierdo, siempre y cuando la manifestación sea desde el cuello hasta la altura del diafragma, ¿no? A eso llamamos dolor torácico. Típico o atípico. ¿A qué llamamos típico? Dolor precordial o precordalgia, o muchos llaman angina. Se llama típico cuando el dolor torácico es anterior o retroesternal, que llamamos tipo opresivo o irradiado hacia atrás, ¿no? Tipo constrictivo, desgarrante, tipo como si uno recibiera una puñalada, que puede ser localizado en el tórax o irradiado hacia estructuras vecinas, ¿no? Y puede estar asociado esto, cuando es típico, llamamos de coronarias, ¿ya? Enfermedad coronaria. Desencadenado por diferentes factores de sobrecarga diastólica, sistólica o sobrecarga de trabajo físico de una persona, ¿no? Estos, por tanto, son típicos, se llama cuando son dolores de pecho de origen de vasos coronarios, es decir, cuando hay isquemia miocárdica, ¿no? Localizado en el precordio o irradiado algunas veces hacia regiones vecinas, pero sí pensamos que es coronario. Hay que diferenciar tipos de dolor, ¿no? En todo el sistema del cuerpo, ¿no? Dolor somático, visceral, neuropático y psicógeno, ¿no? Entonces, el dolor típico cardiovascular sería visceral, ¿cierto? Que es de las coronarias. El dolor torácico proviene de dos estructuras, ¿cierto? De estructuras que están dentro del tórax, intratorácicos, corazón, grandes vasos, el pericardio, el pulmón, pleura, esófago y el mediastino, anterior, posterior, superior, medio e inferior, ¿cierto? Que están dentro de la cavidad torácica. Puede ser de estructuras extratorácicas, sistema gastrointestinal, las gastritis, esofagitis, las pancreatitis que pueden sí producir dolores torácicos, ¿no? Y después de elementos anatómicos de la pared torácica, las neuritis, las condritis, las herpes zóster, etcétera, acciones neurológicas y psicológicas, ¿no? Que es más frecuente en mujercitas en edad de adolescencia, en edad adulta, que manifiestan a veces cuando la persona tiene síndrome de ansiedad o pánico, que más luego vamos a ver. Bien, entonces, ¿cuál es la fisiopatología del dolor torácico? Estamos hablando del dolor torácico, ¿no? El dolor torácico aparece cuando se estimula por lesión tisular los receptores del dolor. Esto por fisiología usted ya conoce, ¿no? ¿Cuáles son los receptores del dolor, ¿no? Tanto somático, visceral y neuropático, ¿cierto? Los estímulos generalmente de los receptores son los traumatismos que liberan histamina, serotonina, etcétera, sustancias que estimulan los receptores y producen dolor. Los diferentes traumatismos, procesos inflamatorios, infecciones, las isquemias, ¿no? Miocárdicas principalmente, ¿no? Producen dolores típicos, las necrosis, degeneraciones tisulares
y los tumores por expansión, ¿cierto? Entonces, estos procesos o fisiopatológicos hacen que un proceso de estimulación, ya sea mecánica, como los traumatismos, físicos, térmicos y químicos, por estimulación de los receptores, producen el dolor torácico. El dolor torácico puede ser de origen cardiovascular, de origen no cardiovascular. Son dos grandes grupos de manifestaciones que se debe evidenciar y específicamente diferenciar, ¿no? Cuando son de origen cardiovascular, siempre hay que pensar que es de origen isquémico, ¿ya? Coronarios, ¿ya? Enfermedad coronaria por isquemia, que pueden ser los síndromes coronarios, principalmente el infarto agudo de miocardio y la angina inestable. Vamos a ver la diferencia en la próxima clase. ¿Cuál es la diferencia entre angina inestable y el infarto agudo de miocardio? ¿Ya? De acuerdo a la obstrucción coronaria, ¿no? Enzimas, no enzimas, dolor típico, atípico, etcétera, ¿no? Si son de origen no isquémico, pero dolor de origen cardíaco, no isquémico, intratorácico, hablamos de disección aórtica, pericarditis aguda, valvulopatías críticas, las estenosis, principalmente estenosis mitral aórtica, las arritmias cardíacas inestables, tanto taquiarritmias como bradiarritmias, ¿no? Miocardiopatías hipertróficas severas pueden producir dolor torácico. De origen no cardiovascular, pero de origen torácico, ya sea intra o extra torácico, de pared torácica, las manifestaciones más frecuentes que vemos hoy en día en la consulta son tromboembolia pulmonar, produce dolor torácico, las neumonías, dolor típico, puntada de costado en el basal derecho principalmente, el neumotórax, fracturas costales, las pleuritis o las pleurodinias, las mediastinitis, costocondritis o también se llama osteocondritis, herpes zóster, ¿no? Origen viral, las neuritis intercostal, las discopatías cervicales que pueden irradiar hacia el tórax anterior, espasmo esofágico, cuando uno ingiere bastante frío o muy caliente, hace espasmo esofágico y produce dolor, ¿no? Los reflujos gastroesofágicos por hernias hiatales producen dolores por reflujo del ácido gástrico, perforación esofágica, cuando uno consume, digamos, pescado, por ejemplo, con espinos, puede perforar el esófago o irritar, ¿no? Las gastritis agudas, las erosivas principalmente, úlceras gastroduodenales, las colecistitis agudas, pancreatitis agudas, el estrés, la ansiedad, depresión, ataque de pánico, son diferentes manifestaciones muy frecuentes en nuestro medio de dolor torácico de origen no cardiovascular. Ahora, lo que sí tienen que tomar muy en cuenta ustedes es justamente caracterizar el dolor. ¿Cuáles son las características más importantes del dolor isquémico, principalmente que estamos hablando, dolor torácico típico? La intensidad del dolor. ¿Es fuerte, leve, tolerable o es bastante importante como que llama la atención? Inclusive puede estar asociado a palidez, palpitaciones, desmayo, etcétera. La localización es en el precordio, a nivel del esternón, o irradia hacia el brazo, al cuello o a la mandíbula, ¿no? La propagación está importante, tipo o carácter, esquemante, opresivo, ¿no? ¿Y a qué hora comenzó el dolor? En la mañanita, en la tarde, cuando ingirió algún alimento o cuando hizo algún esfuerzo, ¿no? ¿Qué tiempo duró? ¿No? Dura minutos, segundos, horas, etcétera, para diferenciar si fuera isquémico, si es un infarto o angina inestable. ¿A qué está asociado? A vómitos, náuseas, sudoración, palidez, equivalentes. A veces no puede haber dolor torácico, puede manifestarse con ciertos equivalentes, manifestaciones que equivalen al dolor, ¿no? Por ejemplo, en caso de diabéticos, cuando hay infartos inferiores, puede haber palidez, ¿no? Desmayo, sudoración y pequeñas molestias en el precordio o a nivel del epigastrio. Factores desencadenantes, por ejemplo, el ejercicio, comida copiosa, comida caliente, etcétera, o cuando uno consume bastante comida, distiende el estómago y por tanto puede desencadenar cuadros isquémicos coronarios, ¿no? Factores de atenuación, caso de pericarditis, en caso de manifestaciones que mejoran el dolor cuando uno se inclina hacia adelante o cuando uno se pone de costado o cuando uno flexiona el miembro inferior hacia el abdomen, puede mejorar, ¿no? En algunas situaciones, por supuesto, de origen cardíaco. ¿Qué es la disnea? Disnea es la sensación subjetiva que una persona
siente la sensación de falta de aire. Esto de diferentes etiologías, ¿no? Falta de respirar, ya sea de origen pulmonar, cardíaco o sistémico, ¿no? Entonces respira mal, dificultoso, ¿ya? Donde puede estar asociado a alteraciones en la frecuencia cardíaca, un ataque, frecuencia respiratoria, taquipnea, bradipnea, polipnea, etcétera, y puede ser profunda o superficial y alteraciones en las fases. Hay periodos de apnea asociados a periodos de taquipnea, ¿no? Bien, el disnea de origen cardíaco generalmente es de origen del corazón izquierdo, ¿ya? Ahí, digamos, el corazón izquierdo manifiesta en forma retrógrada mm, las manifestaciones respiratorias. Ahí aparece disnea, ya sea en reposo o en esfuerzo, ¿no? Y generalmente está asociado a ciertas manifestaciones de origen vascular, como sea la ingurgitación yugular, edema intersticial. Cuando uno ausculta puede auscultar crépitos, subcrépitos en ambas bases o en campos medios, ¿no? Estertores húmedos principalmente, ya lo que llamamos crepitaciones. Y la disnea entonces puede ser de diferentes causas, ¿ya? Primero, respiratorias propias, nerviosas, metabólicas o distensión abdominal que puede, digamos, empujar al tórax y producir disnea. Pero lo que nos interesa es de origen cardiovascular, ¿no? Insuficiencia ventricular izquierda, como el edema agudo pulmón, como les dije hace un momento, estenosis mitral, las pericardítis constrictiva, derrame pericárdico, tromboembolia pulmonar. Estas son las manifestaciones universales que sí pueden causar disnea de origen cardíaco. No solamente, estos son los típicos cardiovasculares. Hay otras causas, ¿no? Que pueden estar asociadas a disnea, manifestaciones cardíacas asociadas a manifestaciones sistémicas o de otros órganos o sistemas. La disnea se manifiesta de dos maneras, en reposo y en esfuerzo. Cuando es en reposo se llama ortopnea o disnea paroxística nocturna. Generalmente aparece cuando hay insuficiencias ventriculares izquierdas, ya a veces despierta a las personas cuando están descansando, están durmiendo, y las de esfuerzo tenemos a grandes esfuerzos, medianos esfuerzos y pequeños esfuerzos, ¿no? Es decir, disnea clase 2, 3, 4, ¿no? Vamos a ver más luego variedades de disnea de esfuerzo que puede presentar el paciente que tiene enfermedades cardiovasculares o asociados a otras enfermedades. Aquí está la clasificación esta de la Asociación de Nueva York, ¿no? Clase 1, 2, 3, 4. Cada uno tiene ¿en qué momento? O sea, ¿a qué llamamos clase 1, clase 2, clase 3? Son disnea que aparece clase 1 cuando hace actividad normal, ¿no? Clase 2, limitación moderada de actividad física, síntomas que aparecen con actividad física leve. Clase 3, actividad moderada, ¿ya? Clase 4, cuando hace actividades en reposo, ¿listo? Y estos pueden ser clase 1 asintomáticos o con actividad física habitual, ¿no? Clase 2, sintomático con actividad física moderada, que se llama en caso de insuficiencia cardíaca leve. Clase 3, sintomático con actividad física mínimo, que corresponda a insuficiencia cardíaca moderada, y clase 4, severa o en reposo. Cianosis. La cianosis es la coloración azulada, tanto de piel como las mucosas, puede ser localizado o sistémico, periférico, central, etcétera, ¿no? Esto se debe principalmente al aumento de la hemoglobina reducida, mayor a 5 gramos por dilución, ¿cierto? En la sangre, ¿no? Es un signo característico de trastorno de oxigenación de los glóbulos rojos, ¿no? Principalmente, ¿ya? Tisular o secundaria a cosas respiratorias, si no es cardíaco, u otras causas de origen respiratorio o metabólico. La cianosis entonces tenemos central cuando es de origen cardiopulmonar y periférico cuando es de origen periférico, digo, de los vasos, ¿ya? Periférico, isquemias vasculares, éstasis cuando hay trombosis arterial y o venoso, y central cuando hay enfermedades pulmonares y enfermedades cardiopulmonares o cardiovasculares. La cianosis central cardíaca en casos de insuficiencia cardíaca congestiva, principalmente edema agudo pulmón, y las congénitas complicadas con shoot severas de izquierda a derecha, ¿ya?
que pueden, las reagudizadas o las no compensadas producen las disneas o la cianosis de origen central. Y las no cardíacas, principalmente las respiratorias, las metabólicas y las hematológicas o las mediastinales, ¿ya? Que comprimen y hacen que la oxigenación sea reducida. La central, entonces, se observa cuando hay contaminación de la sangre arterial con la sangre venosa, cuando hay, digamos, la cianosis caliente que llamamos, de origen cardiopulmonar, puede ser congénito adquirido, ¿no? Cuando hay shunt arteriovenosos, enfermedad pulmonar crónica y enfermedades hematológicas, ¿no? La periférica principalmente se caracteriza cuando hay obstrucciones vasculares, ¿ya? Hay cianosis de tipo frío. Ojo, cianosis caliente es cuando es de origen central, de origen cardiopulmonar. Y cianosis fría generalmente aparece con situaciones periféricas que son de origen vascular. Puede ser venoso arterial y lo más frecuente es que haya obstrucciones arteriales en pacientes diabéticos con factores de riesgo vascular aumentado, obstrucciones venosas. ¿Cómo hacemos la diferencia de si es central o es periférica, no? La central es generalizada, ¿no? Es caliente, compromete la mucosa, acropaquia, poliglobules, generalmente aparecen en pacientes poliglobúlicos, mejora con el oxígeno, ¿ya? No mejora con calor local. Mientras la periférica es localizada en la parte distal, puede ser las manos, los pies, etcétera, es fría, no compromete la mucosa, no hay acropaquia, no aparece siempre en pacientes poliglobúlicos y no mejora con oxígeno, ¿cierto? Y mejora con calor, ¿ya? Esa es la diferencia, digamos, entre cianosis central y periférica. Palpitaciones, que es muy frecuente esta manifestación, tanto en pacientes sanos como en pacientes enfermos del corazón, ¿no? Son golpeteos en el pecho que aparecen en diversas situaciones, que estas pueden ser rápidas o lentas, regulares o irregulares durante el esfuerzo o en reposo, ¿ya? Pueden ser fisiológicas o patológicas, ¿no? Que pueden sentirse en el pecho, en la garganta, en el cuello, e incluso irradiados hacia atrás, ¿no? Del tórax, ¿no? Producto de principalmente por las taquiarritmias, taquicardias o extrasistolias ventriculares o supraventriculares. Es una sensación de latido fuerte en el corazón, regular o irregular, percibida por el paciente. Es un síntoma, no es un signo, ¿ya? Las palpitaciones generalmente aparecen en situaciones cardiovasculares casi en más de la mitad de los casos, taquiarritmias principalmente. Las neuropsiquiátricas en estado de pánico, estrés, situaciones de estrés, ansiedad, etcétera, ¿no? 35% pacientes jóvenes. Y otras situaciones que no son de origen ni nervioso ni cardíaco, psicológico, etcétera, 15%, ¿no? Son los síntomas más frecuentes de las arritmias, por supuesto que sí, principalmente las taquiarritmias, ¿ya? Son percepciones o latidos fuertes, sensación de retumbo, vibración, sea como quieran llamar, en el tórax. Bueno, este cuadro es de Argentina, por las dudas, situaciones cardíacas, psiquiátricas, otras y o fármacos, ¿ya? Como les dije, no solamente son cardiovasculares, ¿no? Entonces, pueden ser de origen psiquiátrico, otras situaciones y fármacos principalmente, ¿ya? Acuérdense este cuadrito, perdón, un segundito. Bueno, las palpitaciones pueden aparecer en reposo y en esfuerzo. Cuando son en reposo pueden ser aisladas por extrasístoles, ventrículas principalmente, o que pueden ser regulares e irregulares. Las regulares cuando hay taquicardias, supraventriculares o ventriculares, irregulares cuando el ritmo es irregular. Y lo más frecuente es que aparezca cuando hay fibrilación auricular, ya sea de baja respuesta ventricular o de alta respuesta ventricular o extrasístoles aislados. Y de esfuerzo pueden ser fisiológicas por sobrecargas de volumen y de presión, cuando uno hace esfuerzo, en caso de embarazo, en caso de fiebre, emociones, etc. O estados circulatorios hiperkinéticas como la hipertiroidismo, fiebre, embarazo, etc. ¿Cierto? Entonces, siempre cuando ustedes vean un paciente con palpitaciones, hagan historia clínica, anotar siempre. ¿Son regulares? ¿Son irregulares?
son sostenidas, aisladas, lentas o rápidas, etcétera, ¿no? Cuando son lentas y aisladas, pensar que son estas sístoles en caso de bradiarritmias. Si son sostenidas rápidas, pensar son regulares o irregulares. Cualquiera sea, siempre que ve que son taquiarritmias. Supraventriculares ventriculares, la única manera que decir supraventriculares ventriculares o bradiarritmias es mediante un traslado de electrocardiografía. ¿Ok? Síncope, ¿qué es síncope? Se considera un cuadro clínico, ¿ya? Un síndrome clínico, ¿ya? Producido por hipoperfusión cerebral, bajo flujo cerebral, ya sea persistente o momentáneo. Eso aparece principalmente cuando hay bradiarritmias. ¿Listo? Caracterizado por una pérdida brusca y breve en segundos de la conciencia y el tono postural. Es decir, el paciente se desmaya y se cae y recupera. Ese es síncope, ¿ya? Con recuperación espontánea y completa. Variedades. Síncope cardiogénico, en reposo y en esfuerzo. Síncope no cardiogénico o vasovagal o de origen vascular. Síncope desconocido o de otras causas. 3 formas de presentación de síncope. ¿Listo? Es decir, cardiológicos y no cardiológicos. Los cardiológicos pueden ser de origen mecánico, problemas valvulares, miocardiopatías, isquémicos, tumores, obstrucciones de salida, etc. Arritmógena, el BD del ventrículo derecho es frecuente y las eléctricas, dos variedades, ¿no? Las bradiarritmias, que son frecuentes en nuestro medio por enfermedad de Chagas, los bloqueos, enfermedad nodo sinusal, las taquiarritmias, las supraventriculares y las ventriculares, y esto es más frecuente en las isquémicas y también en algunas situaciones de enfermedad nodo sinusal o disautonómicas. Las no cardiológicas, medidas por reflejos, ¿no? Paso vagal, situaciones emocionales o situaciones de otras enfermedades. La hipotensión ortostática cuando uno consume, digamos, algunos vasodilatados bloqueantes de los canales de calcio o algunos diuréticos, ¿no? Fármacos, psicógeno, neurológico, metabólico, ¿no? Problemas de diabetes, hipertiroidismo, suprarrenales, etcétera, etcétera. Síncope, ¿no? Cardiogénico y no cardiogénico. De esfuerzo, obstrucción del flujo, de salida de sangre, de reposo, cuando hay, digamos, situación de bradiarritmias, taquiarritmias, enfermedad nodo sinusal, es frecuente. Síncope postural, o sea, ortostatismo también se llama, o por hipotensión brusca, ¿ya? Por algunos fármacos, como hemos comentado. Otras situaciones, a veces cuando uno empieza a toser, tos seca, principalmente tipo coqueluchoide, empieza a desmayarse, ¿no? Situaciones miccionales, cuando uno tiene problemas, digamos, de tipo Chagas, bradiarritmias, taquiarritmias, puede aparecer estos casos durante el embarazo por hipoflujo, ¿no? Síncope, ¿y qué es la hipotimia? ¿Cómo diferenciamos? Síncope es pérdida brusca con pérdida, o sea, desmayo con pérdida de conocimiento, mientras la hipotimia es tono muscular comprometido sin pérdida de conciencia, ¿ya? La hipotimia sin pérdida de conciencia, síncope con pérdida de conciencia. Ambos, por supuesto, y en ambos hay déficit de flujo o insuficiencia circulatoria y periférica, principalmente estamos hablando de vasos cerebrales, carotidas, ¿no? ¿Ya? Trastornos, pueden ser trastornos cardíacos, en caso de taquicardias, bradicardias o bloqueos AB segundo grado tipo Movitz o AB completo o bradicardias sinusales severas, ¿no? Otras situaciones neuropsiquiátricas como es la historia, el estrés, las hipoglicemias, por ejemplo, pueden producir, ¿no? Los famosos síncopes, ¿no? Transitorias. Causas de lipotimias, entonces tenemos lipotimias, no estamos hablando de síncope, ¿cierto? Disminución en cada situación de shock, ya sea hemorrágicos, neurológicos, los diferentes tipos de shock, ¿ya? Disminución de flujo o volumen circulatorio, anemias, deshidratación severas, las químicas metabólicas, las alcalosis respiratorias, las hipoglicemias, las metabólicas pueden producir hipotimias, ¿no? Vasovagal de origen vascular, ¿ya? El síndrome carotídeo, las miccionales, los desmayos simples por hipoflujos, perietono vasomotor, las enfermedades disautonómicas, las diabetes, ¿no?
drogas, cuando consume muchas drogas simpaticolíticas o vasodilatadores periféricas, principalmente las severas, y después estancamiento sanguíneo venoso, como es durante el embarazo actúa como una obstrucción también de vasos pélvicos, ¿cierto? La inactividad muscular, varices marcadas, las severas y uso de vasodilatadores venosos principalmente. ¿Qué es edema? Es un signo característico de acumulación de exceso de agua en el espacio intersticial o en medio interno del cuerpo, ¿cierto? Por diferentes causas. Y los factores que más influyen son fisiopatológicos, ustedes conocen por esto por fisiología, es el compromiso de la presión hidrostática intravascular que está disminuido, presión oncótica coroidal intravascular que está aumentado, aumento de la permeabilidad vascular capilar principalmente y algún compromiso de los vasos linfáticos periféricos principalmente, ¿no? Aquí tienen las causas fisiopatológicas, el aumento de presión capilar intravascular por diferentes causas. Esto tienen en el texto también, ¿no? De Argente, reducción de las proteínas plasmáticas, las hipoproteinas, principalmente las albúminas, en diferentes situaciones de hemorragias, quemaduras, deshidrataciones, etc. Aumento de la permeabilidad capilar, vasodilatación principalmente periférica y las obstrucciones o bloqueos linfáticos. Son causas importantes de edema, ¿ya? Dos tipos de edema, las localizadas y las generales, ¿no? Edema localizado en cualquier región del cuerpo, principalmente por obstrucción venosa, ¿listo? Y la generalizada por dos situaciones, ¿ya? Situación cuando hay disminución de albúmina o hipoproteinemias o con proteínas normales. Cuando hay disminución de proteínas, principalmente síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, ¿no? Ya sea de origen renal, metabólica, cutánea, etcétera, ¿cierto? Y lo más frecuente es hipoproteinemias y enfermedad renal crónica de tipo nefrítico o nefrótico, ¿ya? Cuando aparece con albúminas normales, principalmente es insuficiencia cardíaca congestiva por déficit de falla de bomba, ¿no? Ahí tiene dos tipos de edema. Edema facial generalmente aparece cuando hay hipoproteinemias, kwashiorkor o en los niños, o falla renal, síndrome nefrítico en los niños. Edema periférico cuando hay insuficiencia cardíacas, si son calientes o frías, hay que diferenciar si es renal, hipoproteinemias o de origen cardíaco principalmente. En las manos igual, generalmente aparece cuando hay compromiso renal. Y cuando es asimétrico, o localizado, generalmente aparece cuando hay obstrucciones vasculares, principalmente la venosa. Las epistaxis, entonces, son la salida de sangre a través de la nariz, ¿no? Causas generales sistémicas o de causas locales, ¿ok? Epistaxis anterior, sangrado en la parte anterior de la nariz, y posterior, según empieza a deglutir la sangre, ¿no? Sale hacia la faringe. Causas, nos interesa a nosotros la hipertensión arterial, es una de las causas importantes de epistaxis. Y otro es cuando la persona consume anticoagulantes, la warfarina principalmente, siempre hay que dosificar, o algún anticoagulante que no podemos dosificar hoy en día es la rivaroxaban y la apixaban. Hemoptisis, la salida o expectoración de la sangre, ya sea de cantidad variable, ¿no? De sangre roja, rutilante y espumosa cuando es de origen cardiopulmonar, digo respiratoria, con compromiso cardíaco. Esto puede ser leve, moderada o severa en función de la cantidad de mililitros o cantidad de sangre que sale en 24 horas, ¿no? Menos de 30, 24 horas, leve, moderada de 200 mililitros 24 horas, severa cuando ya llega a medio litro de salida de sangre en 24 horas. Causas de hemoptisis, nos interesa de las cardiovasculares, las estenosis mitral severa, infarto pulmonar, hipertensión pulmonar primaria, generalmente moderada severa, mayores de 50, 55, 60 de presión pulmonar. Síndrome de Eisenmenger, esto aparece cuando hay comunicación interventricular con hipertensión pulmonar, fístulas arteriovenosas pulmonares congénitas, aneurismas disecantes de la aorta, principalmente tipo A, ¿no? Y otras cuando hay problemas de sangre, ¿no? Enfermedades sanguíneas como
todas factores de coagulación, etcétera, ¿no? Plaquetas, etcétera. Hay que diferenciar la hemoptisis de la hematemesis, por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué es hematemesis? ¿Qué es hemoptisis? Esto es típico, ¿no? Si es con la tos o con el vómito, tiene gases, es espumeante o no, si tiene contenido alimenticio o no, si tiene un olor característico, ya sea de alimentos, ácido o es con espumitas de aire, ¿no? La tos. La tos es un medio de defensa, es una manifestación subjetiva y también objetiva, ¿no? Que es producida por los movimientos expiratorios violentos para expeler hacia el exterior el contenido bronquial, principalmente, ya sea de origen alérgico o de origen infeccioso, o diferentes tipos, ¿no? Y la tos puede ser productivo o seca, ¿ya? Diferentes causas o motivos. Puede ser tos seca, tos aguda, subaguda, crónica, en algunas situaciones alérgicas, bronquiales, ejemplo, asma bronquial o EPOC, ¿no? Húmeda o seca, etcétera, ¿no? Puede ser tos quintosa, coqueluchoide, como llamamos, ronca, perruna, bitonal, emetizante, diferentes tipos de tos, ¿listo? Que puede aparecer en situaciones de enfermedades cardiovasculares. Como les dije, puede ser de origen broncopulmonar y de origen mediastinal y de origen cardiovascular. Principalmente aparece de origen cardiovascular en estenosis mitral severa, insuficiencia ventricular izquierda asociada con disnea, en situaciones de shunt o cardiopatías congénitas tipo, ¿no? Comunicación interauricular severa con síndrome de Eisenmenger y comunicaciones interventriculares, ¿ya? CIA, principalmente cuando son shunt severas de izquierda a derecha y CIB cuando hay síndrome de Eisenmenger, ¿no? Cor pulmonale, otras situaciones que son raras, pero pueden aparecer asociados. Expectoración, eliminación de líquido o mucosidades precedidas siempre por la tos, ¿no? Esto aparece principalmente cuando hay insuficiencias cardíacas descompensadas o congestivas y lo más frecuente es que haya tos productiva nocturna. ¿Cómo se manifiestan las expectoraciones? ¿Cuáles son las formas más frecuentes que aparecen? Mucosa, cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, solamente moco o líquido, serosa, purulenta cuando está asociada a una infección eh, por microorganismos, mucopurulenta asociado a ambos, falla cardíaca o respiratoria, ¿no? Asociado a una infección, achocolatada cuando hay problemas vasculares pulmonares, sanguinolenta puede ser hemoptisis, hemoptoica, neumónica o con estrías de sangre, ¿ya? Diferenciar siempre esto en cuanto a las características de la expectoración y la cantidad principalmente. Otras manifestaciones que pueden estar asociadas a enfermedades cardiovasculares sistémicas, conocemos la astenia, adinamia, fatigabilidad fácil, ¿no? O sea, son pacientes que están desganados, que piensan en la muerte, que no quieren vivir, cansados, sin ganas de comer, etcétera, ¿no? Manifestaciones digestivas, no tienen apetito, tienen ascitis, abdomen globuloso, expensa de líquido, eructos, disfagia, hígado grande, meteorismo, hinchazón del estómago, etcétera, ¿no? Urinarios, como hace mucha gente presenta, por eso usamos diuréticos, las oligoanurias, las hematurias, cuando usan principalmente anticoagulantes, las polaquiurias, las proteinurias, síndrome asociado con síndrome nefrótico o nefrítico en niños, las que orinan de noche principalmente, ¿no? Y las neurológicas, dolor de cabeza, mareos cuando hay bradiarritmias o mucho compromiso ventricular, vértigos, zumbidos, insomnios, son pacientes que no duermen muy bien, ¿cierto? Bueno, en honor al horario, creo que estamos a tiempo, 45 minutos, terminamos acá. Si hay alguna pregunta en la clase. Hola, hola, Sí, hola. doctor.